Aunque es una de las 7 maravillas naturales del mundo, el Gran Cañón del Colorado no deja de ser un lugar lleno de misterios, enigmas, con lugares y leyendas de ciudades subterráneas, con testigos que dicen haber cruzado portales dimensionales a un mundo diferente al nuestro, con seres humanos poco diferentes a nosotros, pero muy avanzados en tecnología. Pero lo más triste, amigos, es que también está lleno de casos de desapariciones de personas muy extrañas, muy misteriosas y sobre todo muy absurdas, que hasta los más grandes expertos no tienen explicación. Seres humanos que se desvanecen en el aire y que los mismos expertos han quedado desconcertados. Equipos de rastreadores, humanos y caninos, llegan hasta el final de la última huella y quedan muy desconcertados al no poder seguir más. Porque si esas personas solo desaparecieron en el aire, ¿cómo es eso posible? Como que comenzaron a volar, como que comenzaran un vuelo, porque no encuentran más huellas ni de animales, mucho menos de un mueble manufacturado. Desapariciones como estas, amigos, en muchos países latinoamericanos siguen siendo un gran tabú. Ni siquiera se habla de ellos en los medios y en las redes. Muchos de nosotros estamos más al pendiente de lo que le pasa a nuestros artistas preferidos. Pero aquí, en Estados Unidos, hace tiempo que se le da una cobertura muy amplia y muy importante. Aunque no se libra de las manos negras que quieren y les interesa que todo esto quede en lo más profundo de los archivos de las investigaciones. ¿O será que ellos mismos están desconcertados sobre esas desapariciones tan extrañas y tan absurdas? No es justo dejar sin respuesta a esos familiares. Es como una herida muy dolorosa con la que tendrán que vivir, porque ellos siguen esperando toda la vida que ocurra un milagro y volver a ver a sus seres queridos, ya sean hijos, padres, abuelos o amigos muy cercanos, cruzar algún día la puerta de su hogar, abrazarlos, besarlos de nuevo, decirles cuánto les han extrañado todo ese tiempo perdido. A esas familias les dedico este pequeño documento y que el Altísimo los cubra con esperanza, con mucha fuerza, y que un día se les dé ese milagro que de seguro lo han estado pidiendo más de una vez en sus oraciones. Ese milagro que es el de ver a su ser querido de nuevo cruzando la puerta de su hogar. Con todo el respeto que se merecen toda esta gente, les deseo que la fe sea lo último que se pierda. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros y estoy aquí una vez más para presentar un video hablando acerca del Gran Cañón. Sabemos que no solo en el Gran Cañón, en el parque del Gran Cañón, han desaparecido personas. Aquí en pantalla ustedes están viendo cientos, bueno, ahorita les presento unas cuantas, de niños, abuelos, hombres, jóvenes, gente deshabilitada, desaparecida últimamente en los parques nacionales. Hablo de Estados Unidos porque son los únicos donde se han revelado muchísimos de estos casos últimamente de desapariciones, con la gran ayuda de personas que están interesadas de una vez por todas de saber qué es realmente lo que está pasando con toda esta gente. No estoy diciendo, ni siquiera estoy hablando de esas desapariciones que pudieran ser un homicidio o que pudieran haber sido atacados por un animal o mordidos por un animal ponzoñoso. No, estoy hablando de otro tipo de desapariciones muy absurdas, inclusive que muchas veces se recuperan los cuerpos y no hay explicación del por qué encontrar en un peñasco muy alto a una persona sin camisa, sin zapatos, como que alguien los hubiera manoseado realmente
Es completamente muy extraño. No quiero meterme muy profundo en esto porque créanme lo que es muy duro hablar de esto, ya que hasta los mismos encargados de las investigaciones nunca dan explicaciones de cómo se encuentran estos cuerpos y qué es lo que realmente les sucedió. Algunos, como digo, se recuperan 2 o 3 días después y no recuerdan nada. Y unos sí recuerdan, pero realmente recuerdan cosas muy extrañas, de estar con seres míticos, con animales muchas veces, con señoras muy extrañas o con seres humanos que inclusive cambiaron su, mismo, su misma fisionomía. Bueno amigos, esta vez como les digo voy a hablar del Gran Cañón y aquí les presento este documental hablando de experiencias muy extrañas, como les digo, de ver ciudades subterráneas, de portales dimensionales y bueno, como ya dije antes, de desapariciones. Comencemos. En 1956, 2 aviones despegan del aeropuerto de Los Ángeles, California, con 3 minutos de diferencia. Uno se dirige a Chicago y el otro se dirige a Kansas City. En los planes del vuelo, según los pusieron en diferente espacio aéreo, pero 90 minutos después, las 2 aeronaves, que deberían estar a millas de distancia una de la otra, colisionaron. Colisionaron sobre el Parque Nacional del Gran Cañón. Del por qué colisionaron sigue siendo hasta la fecha un gran misterio. 128 entre pasajeros y tripulantes perdieron la vida en aquel fatídico día, y fue considerado el peor desastre de aquel tiempo. Mucha gente quedó en shock cuando supo que había sucedido el accidente y cómo los 2 aviones se habían juntado al mismo tiempo. Ahí, en ese lugar conocido como el Gran Cañón. Todavía hasta la fecha siguen remanentes de esas aeronaves en aquel lugar remoto del Gran Cañón del Colorado. Los centinelas o los guardabosques del parque le llaman a ese lugar el Crash Canyon o el lugar del accidente o el lugar del cañón del accidente. La recuperación de los cuerpos fue toda una pesadilla. Tuvieron que traer equipos alpinistas profesionales de Suiza para recuperar lo que se podía rescatar de los restos humanos que quedaron, pero no fueron capaces de recuperar algunos cuerpos de ese fatídico accidente. Era obvio que el accidente había sido demasiado violento. 33 cuerpos nunca fueron recuperados, se desvanecieron. Sus restos se cree que siguen en las paredes de ese gran cañón. Desde entonces, los guardabosques y visitantes del Parque Nacional creen que el lugar del accidente está embrujado debido a esa gente que murió ahí en aquella gran tragedia de 1956. La locación exacta del accidente es donde los guardabosques han visto misteriosas figuras y además es uno de los más remotos lugares del Parque Nacional del Gran Cañón. Una vez, una solitaria guardabosques acampaba muy cerca del lugar del accidente aéreo. Ya en la madrugada, como pasadas las 3 de la mañana, despertó por una serie de ruidos que escuchó. Sacó la cabeza de la tienda de acampar y vio como entre 12 o 15 personas caminaban sobre la vereda cerca de su tienda. Se oían murmullos de conversaciones, como que iban platicando. La mujer guardabosques se sorprendió al ver esa gente vestida con ropa muy rara. Al parecer, iban vestidos, pero con ropa antigua, de la época de los 50. Decía que las mujeres vestían faldas abajo de las rodillas, como de vestir. Los hombres iban vestidos con
trajes impecables, inclusive con corbata. Pero lo que más la sorprendió es ver que detrás de ellos los acompañaban unos 6 nativoamericanos, como que los iban guiando o siguiendo, no sabría decirlo. Además, oyó a los indios que hablaban un lenguaje muy extraño, que al parecer esta guardabosques no entendía. Como estas personas eran conducidas por estos nativoamericanos, fue una de las cosas que más la sorprendió. Se cree que la dirigía a un lugar sagrado llamado La Confluencia, que está muy cerca de ahí. Es donde se junta el pequeño río Colorado con el gran río Colorado, que también, como les ven, lleva el mismo nombre. Y que según los nativoamericanos fue el que talló el Gran Cañón. Es un lugar muy difícil de llegar, es de muy difícil acceso. Inclusive cuenta la guardabosques que ha tardado hasta 2 días en llegar a ese lugar y que es un lugar muy especial. Ese lugar era un lugar muy sagrado, como dije antes, para los Hopi y otras tribus nativoamericanas. Se dice que por miles de años, según lo que platica el anciano de la tribu Zuni, Clifford Mahotti, cuenta que es un lugar tan sagrado como sería para los católicos el mismo Vaticano. Dice que la confluencia, como se le llama a ese lugar, tiene una extraña atracción magnética y que muchos son atraídos inexplicablemente a ese lugar, como que siguieran un extraño poder invisible que viniera de la unión de esos 2 ríos. Inclusive, unos lo comparan como un lugar de culto, donde se palpa una guía especial hacia la espiritualidad. Otros opinan diferente, creen que se siente miedo, algo negativo. Eso es común en lugares con mucha energía. Como veremos más adelante, la clase de energía que proyecta este sagrado lugar nativoamericano. Muchos dicen que las paredes del cañón del Colorado revelan billones de años de la Tierra, de historia de la Tierra. Muchas personas han perdido la vida tratando de llegar hasta lo más profundo del cañón. Y claro, sin olvidar, para nada, las misteriosas desapariciones de personas recientemente, que son muy absurdas y muy extrañas, de las cuales que ya les hablaré antes del final de este video. Muchos han logrado llegar a estos lugares remotos también, esto llamado la afluencia del Gran Cañón, y cuentan cosas extraordinarias que vivieron, que son muy difíciles de creer, sobre todo, como dije antes, cerca de ese sagrado lugar llamado La Confluencia. Vayamos a 1909, amigos. La Gaceta de Phoenix publicó un artículo sobre un explosivo descubrimiento no muy lejos de ese lugar llamado La Confluencia, y también donde los 2 aviones se hubieran estrellado por allá en 1956. Se trataba de lo que decía un caballero llamado G.E. Kincaid, que clamaba que él había logrado bajar por encima del río Colorado. Según él era trabajador de tiempo parcial en la Smithsonian, contó al periódico que a unos 1500 metros sobre el río vio unas manchas, pero muy extrañas, en la pared del cañón. Dice que paró su bote en el lado sur del río Colorado y comenzó a ascender y a escalar hacia arriba. Dice que era un terreno con muchas dificultades para avanzar, y mientras más se acercaba, más peligroso se hacía el terreno. Kincaid completó su escalada y fue testigo de un gran descubrimiento, uno que según él podría hacer reescribir la historia del mundo occidental. Cuando él recuperó el aliento de ese gran esfuerzo que hizo al subir a ese lugar, vio una extraña caverna que no parecía para nada estructura natural, sino más bien hecha por el hombre. Ya dentro, Kincaid descubrió marcas de símbolos, muchos hechos con cincel, en las paredes de la caverna, así confirmando que debía haber sido hecha por el hombre. La primera cosa que vio fue un pasillo muy largo,
Obvio, también se veía que había sido construido por alguien. El mismo Kincaid confirma que había estado en muchas cuevas naturales ahí en el Gran Cañón, pero esta era muy diferente y estaba seguro que había sido manufacturada por el hombre. Kincaid se aventuró más adentro y quedó en shock cuando, con lo que vio, se dio cuenta que había muchos pasillos hacia todas las direcciones. Aquí les pondré el mapa de las cavernas según lo relatado por Kincaid. Al final, como había un gran cubo con otros túneles en forma de espiral hacia afuera del mismo. Creía que lo que había encontrado era la puerta trasera de un gran complejo, de una ciudad subterránea, la cual él describía como muy inmensa y que podría inclusive estar capacitada para tener 50,000 habitantes. Al final del corredor, cientos de metros más adentro, Kincaid encontró unos cuartos llenos de objetos de incalculable valor, como espadas muy antiguas de cobre, vasos, hasta unas extrañas armas de guerreros antiguos. En otro cuarto encontró una estatua de un Buda, pero un Buda en el Gran Cañón. Kincaid no solo encontró objetos orientales, él descubrió artefactos que parecían ser del antiguo Egipto. ¿Cómo podían haber llegado estos artefactos egipcios a América del Norte? Si Egipto está a 10,000 millas de distancia, pero al parecer Kincaid pudo encontrar una pista, ya que encontró indicios de un sistema de escritura. Ya en una inspección más cercana, Kincaid determina que los símbolos parecen ser jeroglíficos. ¿Pudo haber habido alguna relación entre Egipto y Norteamérica? Investigadores comentan que hay una serie de palabras que suenan igual y tienen el mismo significado en el idioma Hopi y de otras culturas nativoamericanas con la lengua egipcia. Por ejemplo, la palabra Hopi Sohu significa estrella y la palabra del antiguo Egipto Sahu significa las estrellas de Orión. La palabra Hopi Tuat significa visión mística o ilusión, y en el antiguo Egipto Tuat o Duat se refiere al inframundo o a donde quiera que se vaya después de la muerte. Pero esos son solo hipótesis. Algunos otros van más allá. Su hipótesis es que los egipcios pudieron haber llegado a Norteamérica hace miles de años, inclusive mucho antes que Colón. Inclusive ya se hizo un viaje por un explorador noruego desde América del Sur a Egipto usando los botes de navegación con la tecnología del antiguo Egipto, y lo logró. Entonces, ¿cree que no es tan descabellado pensar que los egipcios hubieran cruzado el Atlántico como lo hizo Colón mucho después, y haber llegado a las islas del Caribe, y también haber entrado en lo que en la actualidad es el Golfo de México, hasta llegar al río Bravo o río Grande según del lado que lo veas, y de ahí internarse hasta el estado de Arizona y establecerse en el Gran Cañón? Es solo una hipótesis de este escritor y arqueólogo. Pero aquí la cuestión es lo que pasó con los artefactos que Kincaid clamó que descubrió. De acuerdo con la Gaceta, el mismo periódico que había publicado el descubrimiento de Kincaid, Smithsonian Institution mandó un arqueólogo cuyo nombre era Jordan. Entonces Jordan y Kincaid comenzaron a explorar esas cuevas juntos de nuevo. Hay algunas historias y rumores todavía sobre la expedición que se montó después del descubrimiento de Kincaid. Hay una versión que dice que se llevaron 109 camiones cargados de artefactos y que fueron removidos con una gran dificultad de ese sistema de cavernas. De acuerdo con los reportes, el contenido de esa caverna pudo haber sido llevado a Washington, pero desgraciadamente y misteriosamente desapareció. Los archivos históricos inclusive están desaparecidos hasta el día de hoy.
Claro, la Smithsonian niega que ellos tengan estos objetos de la cueva del Gran Cañón, y nadie ha podido encontrar la caverna que encontró Kincaid. Pero la respuesta es muy simple, amigos, porque el Parque Nacional del Gran Cañón está estrechamente controlado por una agencia del gobierno federal y es fuertemente monitoreado por el gobierno de los Estados Unidos. Pero ahí en el Gran Cañón se sabe que hay áreas muy interesantes y que el acceso es completamente prohibido al público. Inclusive, parte del cañón se le niega el acceso al mismo personal, incluyendo a los Park Rangers o a los guardabosques del Parque Nacional del Gran Cañón. Esas restricciones son coincidencia o prueba de un encubrimiento de ese lugar durante más de un siglo. Si la cueva de Kincaid es un secreto demasiado grande para el conocimiento público, amigos, les platicaré que hay otra caverna que aún es más sorprendente, ya verán. Les voy a platicar la historia de otro joven explorador llamado Hank Craftsman. Esto es más reciente. Hank fue un estudiante de la Universidad del Norte de Arizona en el tiempo de 1961. Aparentemente él había estado un tiempo conviviendo con los indios Hopi. Estudió muy a fondo el folclore indio y le habían dado un nombre de alguien que quería reunirse con él. Un Hopi o mayor de algún tipo. El nombre que le dieron fue Copavi. Copavi era Hopi y también estudiante de la universidad. Al reunirse, le comentó a Craftsman, o Hans, como lo quieren llamar, que se le había dado permiso de parte de sus mayores para llevarlo a la zona sagrada del Gran Cañón. La razón por la cual no se sabe por qué se le dio ese permiso, hasta la fecha sigue siendo un gran misterio. Entonces, Copavi y Hank, o Hans, comenzaron un recorrido. Realmente Hank no tenía ni idea de lo que Copavi le tenía reservado. Copavi también le comunicó a Hans que no estaba permitido que pudiera ver hacia dónde se dirigía, así que tenía que usar una venda en los ojos. Cuando iban acercándose al lugar, según Hans, sintió que era un camino muy ascendente, muy empinado. En realidad Hans iba muy aterrado, según él, y dijo que se le hizo una eternidad ese recorrido. Copavi le ordena quitarse la venda ya llegando a un lugar, que se quitara la venda de los ojos. Entonces Hans ve que solamente Copavi está frente a una saliente de piedra pura. Entonces Copavi lo llama para que se pusiera a su lado frente a la roca. Hans lo hizo. Y entonces le dice: ahora extiende tu mano hacia la roca. Y Hans lo hace y se sorprende de que sus manos se sumerge en lo que pareciera ser de pura piedra sólida. Hans extiende mucho más su brazo y todo su brazo cruza la piedra enseguida. Después de eso ambos cruzan la piedra completamente y entran a un lugar muy extraño. Ahora Copavi y Hans se encontraban en una cámara que había puertas en todo alrededor de la periferia y de la sala, con diferentes tipos de símbolos en ellos que no se podía reconocer o no se podían reconocer. Copavi se acercó a una de las puertas, puso su mano directamente sobre uno de los símbolos y la puerta se abrió en silencio. Cuando entraron a la cámara siguiente, dijo Copavi que era una zona de purificación. Ahí, le dijo, cualquier tipo de residuo o contaminación de nuestro mundo superior se nos va a retirar, incluyendo tu estado mental. Craftsman cree que Copavi lo ha llevado a un portal hacia otra dimensión, oculto en las profundidades del Gran Cañón. Él describe que vio una ciudad tecnológicamente avanzada,
con máquinas voladoras y transparentes burbujas flotando. Pero lo extraño era que llevaban gente a través del aire. Era toda una metrópolis tecnológicamente muy avanzada. Cuando Krassman o Hans, como quieran llamarle, regresó de ese increíble otro mundo, dijo que le pareció mágico. Cuando ya volvió al nuestro, con Copavi, él se juró que volvería a visitar ese magnífico portal de nuevo. Desgraciadamente, como él dijo, no lo volvió a ver nunca más otra vez. Pero a través de los años, Krassman regresó varias veces solo, con la esperanza de encontrar la cueva otra vez, pero falló. No la pudo encontrar él solo. Él murió en el 2010. Murió soñando con aquel día de ver por última vez aquella magnífica y oculta ciudad del Gran Cañón. Ahora, existirá un vínculo entre la ciudad oculta, esta que habla Krassman, y sobre el descubrimiento previo de Kincaid, donde encontró aquellos artefactos egipcios y del oriente, ocultos también en una cueva dentro de las paredes del Gran Cañón. Algunos afirman que la respuesta puede estar en la geología del cañón en sí. Uno de los aspectos únicos del Gran Cañón es la llamada roca metamórfica. James Trimpton es ingeniero y geólogo. Dice que la roca, mientras más profundo, mucho más profundo está en la tierra, el calor, la presión, el peso la transforman molecularmente. La roca metamórfica es una roca que está tan comprimida, tan refinada, que su estructura cambia molecularmente y rebosa su campo electromagnético. Algunos investigadores creen que el lugar llamado la confluencia, donde estos dos ríos del Gran Cañón se encuentran, y del lugar que estamos viniendo hablando, es una zona geológica de gran alcance. Por eso ese lugar lo consideran sagrado los Hopi y otros nativos americanos hasta ahora mismo. Dice James, mientras más profundo tú vas en el cañón, tú vas sintiendo una energía electromagnética muy fuerte. Todos estos cócteles frecuenciales se mezclan entre sí para formar la tormenta perfecta. Tormenta perfecta que pudo haber sido la causa de ese terrible accidente de esos dos aviones comerciales que chocaron entre sí sobre el Gran Cañón en 1956, muy cerca del cruce de los dos ríos. Y continúa James también diciendo, hay anomalías gravitacionales, existen anomalías magnéticas que fácilmente podría haber afectado la instrumentación de los aviones. Ahora, sobre las figuras fantasmales que han visto los visitantes y los guardabosques en el Parque Nacional del Colorado, dice que lo que podría haber llevado a la presencia de los espíritus vistos por la guardabosques después de medio siglo, comenta que cuando se tiene un alto contenido de cuarzo, convierte como en una película cuando hay eventos poderosos de la historia. La matriz de la roca sería tal que el trauma emocional de lo que estas personas sintieron cuando pasaban de una dimensión a otra podría fácilmente haber quedado registrado. Para los pueblos nativos del Gran Cañón, estos fenómenos extraños son una parte de la antigua potencia espiritual de este gran lugar del Gran Cañón, y que es uno de sus mayores secretos. Esto es lo que creen los nativos, y están convencidos de que es así desde los principios de los tiempos. Los misterios del Gran Cañón, amigos, continúan colectando vidas. Cientos de personas desaparecen cada año. Algunos cuerpos son recuperados tiempos después y de las maneras más extrañas y absurdas. Se encuentran en veces en lugares que ya habían revisado 2 o 3 veces los equipos de rescate. Casi siempre recupera el cuerpo. Están descalzos y muchas veces como si fueron desvestidos y tirados desde lo alto, como del aire. Otros se encuentran en lugares realmente inaccesibles y los encuentran sin equipo de alpinismo. ¿Cómo subieron ahí?
Pero lo peor es cuando jamás, amigos, cuando jamás se encuentran los cuerpos, ni siquiera dejan seña de ellos. Recalcando que muchas de esas personas desaparecieron de enfrente de las narices de sus amigos y muchas veces de sus propios familiares. El Parque Nacional del Gran Cañón es el segundo parque nacional con más desapariciones de los Estados Unidos, solo superado por el Parque Nacional Yosemite en California. El Parque Nacional del Gran Cañón fue establecido en 1919. También sigue siendo el más popular de todos los parques aquí en los Estados Unidos. El parque cubre 1.2 millones de acres sobre 1.900 millas cuadradas de tierra y considerado una de las 7 maravillas del mundo. Cada año, 4.8 millones de personas visitan el Parque Nacional. Este parque genera 6,000 puestos de trabajo y también genera la cantidad de más de 500 millones de dólares al año en puras ganancias. Desafortunadamente, este parque también tiene su lado oscuro, como vengo diciendo. El parque en recientes años ha sido escrutinio público después de una racha de desapariciones de jóvenes entre las edades de 12 y 29 años. La última encuesta que tuve fue en el 2015. Solo en ese año se hablaba de más de 30 casos bien documentados de personas jóvenes desaparecidas ahí en ese lugar. Una de las más sonadas, amigos, últimamente fue la de la jovencita Diana Zacarías, de 22 años, de Luisiana, hija de padres mexicanos. Su padre michoacano de nombre Alejandro Zacarías, el cual declaró a la prensa que Diana era una gran chica, estudiosa, tranquila y perfeccionista. Era una estudiante de ingeniería industrial de la Universidad de Luisiana. Aquí les presento su foto por si alguien llegara a tener información. Ella desapareció de la nada, desapareció en el Gran Cañón. Desgraciadamente, la vocera del Servicio de Parques Nacionales, Emily Davis, y las autoridades del parque dan información muy limitada. Solo dicen que siguen investigando. Antes de Diana, ya estaban investigando otras 2 personas desaparecidas por esa fecha. Era la de un guía del río y otra turista que desapareció en el lado sur, poco antes de la desaparición de Diana Zacarías. Son desapariciones muy extrañas. Si tienes alguna información sobre Diana Zacarías, llama al 928-638-7840. Ella medía 5 pies 2 pulgadas de altura, era delgada y fue vista por última vez vistiendo un sombrero color de rosa, un suéter púrpura y gafas. Aquí les voy a poner de nuevo la fotografía. También uno de los casos mediáticos es el de Darky Kramer, de edad de 21 años. Fue reportado desaparecido también el 1 de febrero del año 2015. Estudiante de geología de la Universidad de Texas, había conducido a California y luego se fue al Gran Cañón. Su padre reportó que había recibido un texto donde Darky le decía que necesitaba volver a la madre tierra y que estaba planeando ir al sur del cañón del Colorado. Como dije antes, un guía turista de apellido Morgan, también de 22 años, desapareció en esas mismas fechas. Y también en esas mismas fechas otro joven llamado Justin Kramer, la mayoría perdidos en el lugar llamado The South Rim, o el lado sur del Parque Nacional del Gran Cañón, ya en el estado de Arizona. Y las circunstancias de las desapariciones continúan desconcertando, créanmelo, a los más expertos en desapariciones. Créanme, amigos, podría estar toda la noche dándole nombres de gente desaparecida, ya que anoche precisamente me la pasé viendo cómo están documentadas las desapariciones de muchísimas personas desde que abrió el Parque Nacional. Desapariciones muy extrañas, no solo de jóvenes, sino niños y adultos, hasta gente deshabilitada, como que se esfumaran en el aire. Así muchos se perdieron. Hace muchos años, amigos, algunos también se perdieron de igual manera
enfrente de las narices de sus amigos y familiares. Misteriosamente desaparecen así, me lo comentó un rastreador nativo americano, que él es parte de un equipo de rescate. Y dice que llegan en veces a un punto donde la persona pareciera que fue succionada desde el aire, porque terminan las huellas en un lugar abierto. Los mismos perros que no saben qué hacer, porque hasta ahí llegan las huellas. Como ven, al parecer, dice él, como si fueran levantadas, porque tampoco encuentran, dice, huellas de vehículos o de otras personas, mucho menos de animales. Dice, este lugar es muy enigmático, es muy hermoso, dice, y sagrado, pero también es muy peligroso. Le pregunté del por qué creía él de tanta desaparición, y el rastreador nativo americano dice, creemos en nuestra cultura que son los dioses del interior de la tierra, pero eso solamente lo pensamos nosotros. No puedo salir y decirle a la gente o a la gente blanca que crean en eso, porque se reirían. Que esos dioses del interior de la tierra salen de vez en cuando a nuestra superficie. Gracias, amigos, bueno, esto es todo por este muy humilde documento. Como dije antes, es dedicado a todas estas familias que siguen con la esperanza de que alguna vez regresen sus seres amados, y que bueno, espero que mucha gente tome conciencia. Desgraciadamente no he podido documentar muchos casos de desapariciones extrañas de nuestros países en Latinoamérica, pero voy a seguir buscando alguno de esos casos para hablar de ello también, que no solamente hablemos de estas desapariciones aquí dentro del país de los Estados Unidos, en los parques nacionales. Y en el siguiente capítulo hablaré del Monte Shasta. Ya verán que también ahí pasan cosas muy extrañas. Inclusive gente dice haber tenido encuentros con unos seres muy extraños, altos, blancos, pálidos. Mucha gente le llamamos los Lemurians aquí en Estados Unidos. Muchos piensan que son seres muy altos espiritualmente, pero créeme, he oído palabras de chamanes que viven cerca de ese lugar, y para nada creen que sean seres muy altos espiritualmente. Al contrario, los vinculan mucho con estas extrañas desapariciones y con muchas muertes también muy extrañas, como ya hablaremos cuando hablemos del Monte Shasta. Bueno, me despido de ustedes, amigos. Espero que les haya gustado este documento y hasta la próxima. Y bueno, un abrazo para todos ustedes y que la pasen bien. Y por favor, ayúdenme dándole like, y ya que me gustaría que este humilde canal vaya, como ustedes ven, no es muy profesional, pero créanme lo que lo hago con muchísimo corazón, porque para mí lo más importante es transmitir la información, no quedar bien con nadie. Bueno, abrazos para todos ustedes y gracias por su apoyo. Hasta la próxima.
Pero lo más triste, amigos, es que también está lleno de casos de desapariciones de personas muy extrañas, muy misteriosas y sobre todo muy absurdas, que hasta los más grandes expertos no tienen explicación. Seres humanos que se desvanecen en el aire y que los mismos expertos han quedado desconcertados. Equipos de rastreadores, humanos y caninos, llegan hasta el final de la última huella y quedan muy desconcertados al no poder seguir más. Porque si esas personas solo desaparecieron en el aire, ¿cómo es eso posible? Como que comenzaron a volar. Como que comenzaron. Seguro lo han estado pidiendo más de una vez en sus oraciones. Ese milagro que es el de ver a su ser querido de nuevo cruzando la puerta de su hogar. Con todo el respeto que se me merecen toda esta gente, les deseo que la fe sea lo último que se pierda. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros. Y estoy aquí una vez más para presentar un video hablando acerca del Gran Cañón. Sabemos que no solo en el Gran Cañón, en el parque del Gran Cañón, han desaparecido personas. Aquí en pantalla ustedes están viendo cientos, bueno, ahorita les presento unas cuantas, de niños, abuelos, hombres, jóvenes. Aunque es una de las 7 maravillas naturales del mundo, el Gran Cañón del Colorado no deja de ser un lugar lleno de misterios, enigmas, con lugares y leyendas de ciudades subterráneas, con testigos que dicen haber cruzado portales dimensionales a un mundo diferente al nuestro, con seres humanos poco diferentes a nosotros, pero muy avanzados en tecnología. Pero en un vuelo porque no encuentran más huellas ni de animales, mucho menos de un mueble manufacturado. Desapariciones como estas, amigos, en muchos países latinoamericanos siguen siendo un gran tabú. Ni siquiera se habla de ellos en los medios. Y en las redes, muchos de nosotros estamos más al pendiente de lo que le pasa a nuestros artistas preferidos. Pero aquí, en Estados Unidos, hace tiempo que se le da una cobertura muy amplia y muy importante, aunque no se libra de las manos negras que quieren y les interesa que todo esto quede en lo más profundo de los archivos de las investigaciones. ¿O será que ellos mismos están desconcertados sobre esas desapariciones tan extrañas y tan absurdas? No es justo dejar sin respuesta a esos familiares. Es como una herida muy dolorosa con la que tendrán que vivir, porque ellos siguen esperando toda la vida que ocurra un milagro y volver a ver a sus seres queridos, ya sean hijos, padres, abuelos o amigos muy cercanos, cruzar algún día la puerta de su hogar, abrazarlos, besarlos de nuevo, decirles cuánto les han extrañado todo ese tiempo perdido. A esas familias les dedico este pequeño documento y que el Altísimo los cubra con esperanza, con mucha fuerza y que un día se les dé ese milagro que de seguro